Un gran saludo para todos. Soy Gustavo Serna. La charla de hoy la dedicaremos a los quemadores monobloc. Estos quemadores se pueden fabricar de forma automática, es decir, fabrico el quemador y lo acondiciono con los diferentes elementos. Pueden llevar precalentamiento de aire o no llevarlo de acuerdo a las necesidades. Eso es de acuerdo a lo que yo necesite. Entonces recordemos que un quemador pues lo debo seleccionar de acuerdo a mis necesidades y de acuerdo también con la potencia que se requiere. Bien, estos quemadores aplican para secaderos, muy útiles en secaderos, para hornos, también son útiles en calderas, bien sea de vapor o de calefacción. Las aplicaciones que incluyen son cuando tenemos presiones no muy altas, presiones de operación no muy altas. También aplican cuando las caídas de presión o las depresiones también no son muy altas y con temperaturas que no sean excesivamente o exageradamente altas. También se utiliza este tipo de quemadores. Son generalidades que debemos tener en cuenta. ¿Cuál seleccionar? Un quemador de llama blanca, un quemador de premezcla, un quemador monobloc. Este quemador monobloc tiene premezcla, o sea, mezcla previa de aire y combustible. Bien, vamos a mirar los detalles de este quemador y ahí sacaremos un aprendizaje nuevo, porque ya llevamos una serie de conceptos en cuanto a la combustión, comburentes y otros tipos de quemadores con sus partes. Poco a poco estamos ensamblando lo que es el concepto general de los quemadores y sus aplicaciones. Bien, inicialmente entonces tenemos los electrodos, los inyectores y las electroválvulas. Un electrodo es un punto donde se genera una chispa, es decir, ahí tenemos el aporte de la chispa. Temperatura de ignición, podríamos pensar en eso. Recuerden que para que haya combustión se necesitan 3 elementos, ¿cierto? Entonces, la temperatura de ignición la tenemos allí, en el electrodo. El inyector que es el elemento por donde sale el gas. Entonces ya tenemos dos elementos, el combustible y la temperatura de ignición. Adicional a esto tenemos otro elemento que es un elemento de control, que es el que permite o no permite el paso de gas, el paso de aire. O sea, en la industria se utilizan en múltiples aplicaciones. Las electroválvulas o solenoides, estos elementos son elementos que hacen actuar un pistoncito o un elemento de cierre para que, valga la redundancia, ese elemento de cierre abra o selle el camino de un paso de fluido. ¿Cómo hacen estas electroválvulas? Pues simplemente con el accionamiento o con la creación de un campo magnético por el paso de corriente eléctrica. Cuando se pasa la corriente eléctrica a través de una bobina, entonces se genera un campo magnético. Ese campo magnético hace que se retenga el elemento sellante, el elemento de cierre, el pistoncito que te estoy hablando, el machuelito ese. Entonces simplemente las electroválvulas de aquí en adelante las vamos a memorizar como elementos que me sirven de control para cerrar o abrir un elemento, dependiendo de lo que yo necesite. En este caso, las electroválvulas pueden ser las que me cierran, permiten o no el paso del gas a través del inyector. Bien, tenemos también que el monobloc está constituido por un motor. Ese motor está constituido por un motor. Ese motor pues me sirve bien sea para activar un ventilador. Entonces se genera así la parejita motoventilador. Para impulsar aire, ¿cierto? Ese impulso de aire es cuando tenemos este elemento. Entonces significa que vamos a impulsar aire, vamos a inducir aire
podríamos pensar entonces que este quemador es un quemador de aire inducido. Es decir, no basta con el aire que tenemos a los alrededores como el quemador atmosférico. El quemador atmosférico, que es para bajas potencias, entonces se conforma con aire que está alrededor y no tenemos que inducir el aire para poder conseguir que funcione, no. En este caso sí, en este caso tenemos un motoventilador que hace que el aire, que nos induce aire para la combustión. Volvemos a recordar que para la combustión, entonces ya tenemos los tres elementos. Tenemos los electrodos que son la temperatura de ignición. Tenemos los inyectores que nos permiten el paso de gas. Y tenemos el aire a través del ventilador. Ese aire, ¿por dónde entra? Entonces tenemos aquí la entrada de aire. Ahí tenemos la entradita de aire. Y adicionalmente, si tenemos un combustible que es líquido, por ejemplo, entonces necesitamos una bomba para mover el combustible. Estos quemadores existen a gas o existen para combustible líquido como gasóleo. Entonces necesitamos impulsar el combustible líquido que tiene cierta viscosidad, que tiene más resistencia a fluir que el gas, lo cual pues ante el gas es una desventaja, digámoslo así. Entonces necesitamos un elemento adicional que es la bomba, y es la bomba de combustible líquido. Ese combustible no se quema líquido, eso hay que decirlo. Ese combustible se quema en forma atomizada, o sea, primero hay que pulverizarlo, llamémoslo así, atomizarlo para poderlo quemar. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el gas licuado del petróleo, que cuando está dentro de la pipeta es líquido, pero a la hora de quemarlo sale en forma de gas, en forma de vapor, y de esta manera nosotros quemamos el GLP. Entonces, resumiendo, tenemos que los quemadores monobloc se pueden fabricar de forma automática y se pueden acondicionar. Este quemador que yo tengo, no tengo por ninguna parte la sección de precalentamiento de aire, pero hay algunos que vienen con ella. Entonces, característica del quemador monobloc, se puede fabricar de manera automática. Aplicaciones del quemador monobloc. Este quemador aplica para secaderos, para hornos, para calderas de vapor y de calefacción. Esas son como las tres aplicaciones más comunes para este quemador. Hay que decir que también aplican cuando las presiones de operación no son muy altas, para casos de presión o caídas de presión no muy altas, lo mismo que temperaturas, no temperaturas excesivas. Tiene varias partes. Tenemos el sistema ya en el cañoncito, ahí aparte donde están los electrodos que me brindan la chispa o la temperatura de ignición. Tenemos los inyectores, que son los que inyectan el gas, es dos elementos de la combustión, recordemos. Y tenemos las electroválvulas que permiten o no el flujo, en este caso de gas, dependiendo de si se está generando una corriente eléctrica que forma un campo magnético. Un campo magnético son cargas eléctricas en movimiento. Siempre que hay una corriente eléctrica hay un campo magnético. Tenemos también que está formado por un motor ventilador para inducir el aire, el tercer elemento de la combustión, que es el comburente, o sea que no son quemadores atmosféricos. Y tenemos también la bomba de combustible líquido, ya que cuando se trata de un líquido, entonces tenemos que transportarlo y pulverizarlo. Entonces, esa bomba es para eso. Se requiere una bomba de combustible líquido cuando el combustible que tenemos es líquido. Bueno, espero que haya sido claro. Es un tema que se puede ampliar muchísimo. Por el momento solo estamos en los conceptos básicos.